Hola, si vas a hacer tu portafolio docente este año y estás inscrito o inscrita en la plataforma entre séptimo y cuarto medio, este es el manual que hay que leer. Estas son las instrucciones para que puedas desarrollar las 5 tareas del portafolio. Y como el documento es un poco largo, al principio es un poco complicado saber efectivamente qué nos están pidiendo. Lo que yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mis cursos de ayuda a portafolio docente.cl, que te invito a visitar si no lo has hecho. Entonces, en este video te voy a explicar qué cosas incluye ahí. Vamos a ir parte por parte para que después lo puedas leer y te sea mucho más fácil. Bueno, entonces estamos aquí en este manual, abrimos, vamos a dar la portada y después te voy a mostrar el índice. En el índice vamos a ver que hay unas primeras partes que son introductorias para luego explicar específicamente 5 tareas que tenemos que hacer. Tarea 1, 2, 3, 4, 5. Estas tareas están englobadas en módulos. Módulo 1, 2 y 3. Entonces, para efectos de este video, te voy a explicar directamente lo que nos piden las tareas y después al final te voy a explicar toda la parte introductoria que tiene algunas cosas importantes a considerar, pero que quedan más claras cuando primero uno ve estas tareas. Entonces la primera tarea que está dentro de este módulo 1 dice tarea 1 de planificación. Aquí nos van a pedir que nosotros planifiquemos 3 clases y nos están midiendo acá con esta planificación estos puntos, estos criterios que están del marco de la buena enseñanza. Y esto es súper importante de revisar en este documento que es del marco de la buena enseñanza. Mira, si te fijas, entonces tiene estos criterios A1, A3. Mira, voy a mostrar acá. Por ejemplo, el criterio A3 dice, domina las didácticas de las disciplinas que enseña. Tenemos que demostrar eso. Demostrar que conocemos variadas estrategias de enseñanza y actividades congruentes con la complejidad de los contenidos, que conocemos estrategias de enseñanza para generar aprendizajes significativos, además que conocemos y seleccionamos distintos recursos de aprendizaje, conocemos las dificultades más recurrentes. Esos son los descriptores con los que demostramos estos criterios. Entonces nos devolvemos de acá y esto es lo que nos están evaluando. Específicamente aquí cómo planteamos los objetivos de aprendizaje. Si quieres hay un video que explico cómo hacer estos objetivos, pero nos piden expresamente poner habilidad, contenido y también nos están evaluando actitud. Y además que nosotros con las actividades que proponemos podemos lograr estos objetivos de aprendizaje. Esas son las 2 cosas más importantes que nos están evaluando. Y entonces nos dicen acá que tenemos que diseñar, o sea, crear o elegir una unidad pedagógica para implementar presencialmente con algún curso que tenga de primero a cuarto medio que corresponda a la asignatura por la que estamos siendo evaluados y debe relacionarse con un OA. Entonces elegimos un OA del currículum, que puede ser de las bases curriculares o de la priorización, y de este OA vamos a generar esta unidad de aprendizaje. Esta unidad puede tener 20 clases, puede tener 15 clases, pero solo nos van a pedir que mostremos 3 planificaciones de todas estas clases y nos dan algunas consideraciones de acá. Primero, que podríamos utilizar un objetivo de aprendizaje de un curso inferior. Por alguna razón pedagógica, lo podemos hacer. Y además hay algunas cosas específicas para tercero y cuarto medio, por ejemplo. Este OA debe corresponder al plan común de formación general o al plan común de formación general electivo. Esto ya es un poco distinto a lo que pasaba el año pasado. El año pasado nos decían solamente el plan común general y ahora nos dan esta otra opción. Si no tienes claro, puedes dejar algún mensaje, algún video al respecto, pero en el fondo hay que ver los planes y programas y ahí va a quedar más claro. Luego nos dice entonces que tenemos que implementar esta unidad teniendo en cuenta que puede tener cualquier extensión, pero solo debe elegir 3 clases para presentar. Y no es necesario que en estas 3 clases cumplamos completo los OA, porque los OA son súper amplios y nos dicen que podemos escoger libremente estas clases. No es necesario que sean consecutivas, iniciales o finales, de una o más horas pedagógicas. Lo importante es que ninguna de estas 3 clases sea dedicada solamente a aplicar una prueba. Entonces puede ser clase 1, 2, 3, la clase 1, 7 y 10, la clase 8, 9 y 11, nosotros podemos elegir esta clase. Y luego nos indican lo que tenemos que llenar en la plataforma Docente Más. Tenemos que poner el curso y la letra, de la forma que dicen acá, después transcribir, copiar y pegar el OA que elegimos y después de esto vamos a tener 3 tablas de descripción de las clases que vamos a presentar de esta unidad. Tenemos que poner la fecha, la duración de la clase, el objetivo trabajado en clase. Este objetivo es el que nosotros creamos, que tiene el componente habilidad, contenido y también actitud, y después nos piden que describamos la clase, que mencionemos las instrucciones y explicaciones que entregamos a los estudiantes. Si utilizó recursos de aprendizaje, describamos estos recursos. También que escribamos las preguntas que realizamos durante la clase. Y si incluyó un objetivo relacionado con aprendizajes transversales, que es la parte actitudinal, también explíquelo. Lo importante
es que en la descripción de esta clase quede claro que yo estoy cumpliendo con el objetivo que me planteé y que este objetivo represente también las actividades de la clase, que hay una coherencia, es una de las cosas importantes. Luego de esto hay una tarea 2, en la que tenemos que presentar una evaluación que no necesariamente es de una de las 3 clases que presentamos, sino que dentro de esta unidad, que nos dijeron diseña o elija unidad basado en un objetivo OA, ¿cierto? Y que puede tener 10 clases, 20 clases, solamente presente 3. Dentro de esta unidad me piden presentar una evaluación que haya aplicado en algún momento. Y tengo 2 opciones. Puede ser una evaluación de desempeño, ejecución de producto, que es una rúbrica, una lista de cotejo, una escala de evaluación o una prueba o guía. ¿Y aquí qué me van a evaluar? Primero que yo hago evaluaciones pertinentes a los objetivos de aprendizaje, o sea que yo logre hacer un instrumento que recoja la información que me propuse en los objetivos de esta evaluación y también que las instrucciones que entregue sean claras y por último también en el caso que presente una prueba que la pauta de corrección identifique claramente lo que estoy esperando evaluar. También están estos criterios que me están midiendo acá y luego las instrucciones efectivamente me dicen escoja una sola evaluación que haya aplicado a sus estudiantes durante o al finalizar la unidad pedagógica. Esta puede corresponder a una guía a prueba o a la evaluación de un desempeño, ejecución o producto. Es importante, eso sí, que no sea ni autoevaluación ni coevaluación, sea una heteroevaluación, algo que aplicamos nosotros. Entonces vaya a la sección de evaluación de la plataforma y ingrese lo siguiente. Si elegimos la evaluación de un desempeño, ejecución o producto, una presentación, una disertación, algo así, entonces tenemos que primero escribir en la plataforma los objetivos que estamos evaluando. Ojo que nos van a medir si esta evaluación realmente cumple con estos objetivos. Después nos piden que detallemos la actividad y transcriba las instrucciones que le dimos a nuestros estudiantes, porque nos van a medir ahí que nosotros dimos las instrucciones claras, transparentes, para decir qué tienen que cumplir mis estudiantes dentro de esta evaluación de desempeño o ejecución. Y luego tenemos que adjuntar el instrumento, la lista de cotejo, escala de apreciación o rúbrica. Tengo un video en que explico cómo hacer la rúbrica que te puede ayudar a lo mejor. Y entonces acá nos dan el espacio para subir esto, que obviamente es obligatorio. La segunda opción es elegir una guía o prueba escrita. Aquí también tenemos que poner los objetivos que evaluamos porque nos van a medir que si somos capaces de con este instrumento realmente evaluar lo que estamos proponiéndonos. Y después adjunte la guía o prueba. Esto es obligatorio. Después, eso sí, tenemos que adjuntar la pauta de corrección. Es distinto, tenemos que adjuntar la pauta para saber cómo vamos a evaluar lo que estamos diciendo que vamos a evaluar. Con las opciones correctas, de las maneras que nos salen acá. Ojo que, por ejemplo, si presentamos una pregunta que tenga diferentes formas de ser respondidas correctamente, por ejemplo, preguntas que soliciten una justificación, que implican una expresión de juicios de valor o problemas que tienen más de una solución, incluya una lista de cotejos, escala de apreciación o rúbrica para saber cómo vas a corregir estas respuestas, para transparentar cuál va a ser la forma de corregir. Y también aquí tenemos que subir de forma obligatoria y después, si considera necesario dar cuenta de alguna aclaración o instrucción que entregó al estudiante durante la evaluación, escríbalo acá. Entonces esa sería la parte A, donde nos evalúan el instrumento en sí. Por ejemplo, hay un video que hice sobre las cosas que nos evalúan de la prueba escrita, que lo puedes ver, está ahí. Pero la siguiente parte de la evaluación siempre es que nosotros vamos a analizar la información que recogimos y tomamos decisiones. Porque la definición básica de evaluación siempre, recuerda, es recoger información para poder tomar decisiones. Recoger información y analizar esa información también. Y eso nos van a evaluar acá, mira. Parte B, análisis y uso de los resultados de la evaluación. Que analizamos los resultados y ajustamos hacia adelante lo que tenemos pensado en nuestras clases, que modificamos nuestra planificación y todo en base a los resultados que vamos obteniendo. Y es por eso que nos hacen estas 2 preguntas. Primero, considerando todos los aprendizajes que evaluó, analice la respuesta o desempeño de sus estudiantes y explique por qué pasó lo que pasó. ¿Qué grados se alcanzaron los aprendizajes, las habilidades que se observaron a un mejor nivel? ¿Qué es necesario focalizar? ¿Qué diferencias se observó entre estos estudiantes? Es importante poner, no todos son iguales, sino que algunos estuvieron bien, mal, unos grupos, subgrupos. ¿Cómo interpreta o explica los resultados? Y esto de explicar los resultados es de suma relevancia. No solamente decir como la estadística, mencionar quién le fue bien, en quién le fue mal, qué cosas, contenido de habilidades resultaron bien o mal, sino que tenemos que pensar, hacer un análisis ojalá multicausal de por qué pueden haberse llegado a estos resultados. Y después tenemos que explicar cómo utilizamos esta información, cómo modificamos nuestra planificación. Dice, ¿cómo sigo trabajando con sus estudiantes?
¿Se concentró en todos o solo en algunos? ¿Modificó algo de lo que estaba planificado? ¿Por qué? ¿Generó alguna nueva estrategia? Nos podemos referir a actividades, explicaciones, metodología, recursos, etcétera. Entonces ahí sí tenemos que poner que nosotros cambiamos la planificación. Lo que salió bueno de nuestras clases, que vimos en la evaluación, que se aprendió bien, esas cosas tenemos que aplicarlas más. A lo mejor fueron actividades que ocupamos un recurso concreto, a lo mejor hubo actividades que fueron más kinestésicas, no sé. ¿Qué resultó bien? Eso lo aplico más. Y lo que nos resultó tan bien, vamos a sacarlo un poco, vamos a lo mejor modificar. A lo mejor hay un grupo que no pudo responder bien por alguna cosa. Bueno, entonces tengo que modificar hacia adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y luego tenemos la tarea 3 de reflexión, en que nos van a hacer reflexionar sobre algunas cosas al respecto de esta misma unidad. Estamos en el módulo 1, tarea 1, 2, 3. La tarea 3, el análisis a partir de las características de los y las estudiantes. La primera pregunta es que tenemos que demostrar que nosotros tomamos en cuenta las características específicas de mi grupo de estudiantes para diseñar las clases, para hacer toda mi planificación de cómo voy a enseñar en el fondo. Y entonces, para que demostremos esto, al principio nos preguntan cómo son nuestros estudiantes, qué les motiva, cómo se relacionan, qué conocimientos tenían antes de trabajar, qué aspectos de su contexto familiar y cultural influyen en su aprendizaje. Y ojo que aquí hay algo importante que también son una de las preguntas que me hacen en mis cursos en ayudaportafoliodocente.cl, si no lo has visto, pero me preguntan que a veces tenemos estudiantes con un diagnóstico, ¿cierto? Con una necesidad específica del aprendizaje, qué sé yo, diagnóstico. Nosotros podríamos nombrarlo simplemente, pero los diagnósticos nos sirven de entrada para empezar a conocer los estudiantes, pero tenemos que hablar de las cosas específicas, porque por ejemplo si tengo 5 estudiantes Asperger, pero resulta que, si bien es cierto, tienen características comunes que uno más o menos puede anticiparse, pero cada uno de ellos va a ser distinto. Entonces, de todas maneras, aquí me preguntan específicamente de mi grupo. Por lo tanto, si tengo estudiantes con diagnóstico, los puedo nombrar, pero no irnos demasiado en esta cosa clínica. Y luego tenemos que elegir 2 de las características más llamativas que hayamos mencionado, a lo mejor del contexto, de la forma que aprenden mis estudiantes, y tenemos que decir cómo las actividades de evaluación a recursos, metodología, otras cosas de la unidad responden a estas características. ¿Realizó alguna modificación durante la unidad considerando estas características? Sí. Ahí lo ideal es que ponga que sí hizo una modificación. Es por esto, por ejemplo, que a veces me preguntan, ¿puedo ocupar una actividad de los planes? Sí, pero modificarla, porque yo tengo que demostrar que estoy haciendo mis clases específicamente para mi grupo. Eso es lo que me preguntan acá. Y después viene una pregunta un poco distinta, que es del uso del error para el aprendizaje. Se parece un poco a la parte de evaluación. Si te acuerdas, en la tarea 2 nos pedían mostrar un instrumento y después demostrar que sabemos analizar ese instrumento y tomar decisiones, o sea, recoger información para tomar decisiones. Acá lo que hacen es que nosotros seamos capaces de haber recogido una información durante la interacción. No en una evaluación, sino que cuando estoy durante las clases, hablando en las actividades, yo me di cuenta que hay un error que se comete en los estudiantes. Y ese error tiene que ver exactamente con mi asignatura. Entonces aquí me van a preguntar, primero, ¿cuál es el contexto? El curso, el contenido, el procedimiento de su asignatura que se presentó el error. Porque tenemos que demostrar que tiene que ver con mi asignatura, tiene que estar súper relacionado. Después tenemos que explicar cuál fue el error, cómo se reflejó en los estudiantes y por qué pensamos que se produjo este error. Entonces tenemos que hacer un análisis. ¿Por qué los estudiantes podrían haber cometido este error? ¿Dónde está el vacío en el aprendizaje? ¿De qué manera puedo ocupar esta información para que los estudiantes no cometan, por ejemplo, ese error y pueda transformarse en un momento de aprendizaje? Y después dice, describe y analice cómo retroalimentó a los estudiantes. Luego de esto, vamos a llegar directamente a la clase grabada, el módulo 2. Este es un módulo distinto, ya no estamos hablando de la unidad que hablamos de la tarea 1, podríamos ocupar otra unidad. Y como ves acá, nos van a medir varios criterios del marco. Mira, del dominio A, B, C, están casi todos los criterios. Nos dicen que, por ejemplo, tenemos que promover un ambiente de trabajo positivo y un montón de cosas. Y en particular, mira, hay una nueva cosa que salió este año, si esto ya probablemente lo conocía de años anteriores, que debemos contribuir a desnaturalizar y evitar la reproducción de sesgos o estereotipos de género. Voy a hacer un video al respecto de esto, así que si no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas de qué se trata eso, porque es nuevo. Entonces lo que va a pasar es que va a venir un camarógrafo, una camarógrafo a grabarnos de una clase de 40 minutos. Y las instrucciones nos dicen primero que seleccionemos uno A de las bases curriculares vigentes que corresponde a la asignatura por la que estamos siendo evaluados y a un curso entre séptimo y cuarto medio que esté haciendo clases de dicha asignatura. Aquí vuelven a repetir, si es que estamos ocupando un objetivo 1A de un curso inferior, puede serlo, no hay problema. Y también en el caso de tercero o cuarto medio pasa lo mismo que en la planificación de las 3 clases. Puede ser del plan común o del plan común de formación general electivo. También una diferencia ahí. Y luego
nos dicen que basando en ese OA tenemos que determinar un objetivo a trabajar. No es necesario que esta clase trabaje por completo el objetivo de aprendizaje y que eso sí, que cada asignatura tiene un requisito específico. Entonces nos dicen, podemos elegir cualquier cosa, pero hay un requisito específico, mira, en la página 37 y 38, vamos a ver. Requisitos específicos de la asignatura grabada. Por ejemplo, si hacemos educación física y salud. Dice, muestre cómo promueve que sus estudiantes se mantengan físicamente activos y activas durante la clase, mediante estrategias desafiantes que les permitan mejorar su motricidad y o condición física y comprender los beneficios que esto tiene para su salud y calidad de vida. Entonces es el pie forzado de educación física. Tú tienes que buscar la asignatura que vas a grabar y tomar en cuenta esto para elegir un OA y hacer tu objetivo de clases también. Entonces tenemos que planificar esta clase que nos van a grabar, que va a durar 40 minutos y va a considerar, dice, inicio, desarrollo y cierre. Este diseño de 3 fases de clase. Tengo una lista de videos que puedes ver acá en que doy ejemplos de inicio y cierre por si te faltan. Y además nos dicen que el director o directora tiene que planificar esta grabación, así que ojo, tienes que estar cateteando un poco a tu director o directora para que se preocupen de lo antes posible planificar esto, para que sepamos con anticipación cuándo nos van a grabar. Del 60% del puntaje, por lo tanto tenemos que preparar a nuestro curso, tenemos que prepararnos nosotros, etc. Así que es bueno saberlo con harta anticipación. Y luego hay una serie de cosas administrativas, de proceso que es importante que leas, pero algo que me parece importante es que dice ¿cuándo puedo rechazar y repetir la grabación de mi clase? Puede ser que yo observe, porque me van a mostrar los 2 minutos iniciales y finales de la grabación, puede ser que no se vea bien, no se escuche bien. En ese caso nosotros podemos rechazar la grabación. ¿Cuáles son las opciones? Primero, si es que el camarógrafo llega atrasado o atrasada, podemos rechazar la grabación. Y además, si no tiene sonido o la imagen, ojo, es defectuosa, falta de nitidez o es muy oscura. Estas 3 cosas son probablemente las más comunes que podrían llegar a pasar. Y aquí hay que ser un poco hay que ser como quisquilloso, quisquillosa, porque si queda mal grabado, eso nos puede jugar en contra. Entonces, si es que nosotros rechazamos la grabación, el director o directora tiene que planificar de nuevo. En los casos que me han contado, ha llegado otro camarógrafo, graban de nuevo y no hay problema. Y lo otro que hay que hacer después de grabar es llenar una ficha en la plataforma. No con la planificación, como lo hacíamos en la tarea 1, sino que acá tenemos que poner simplemente el curso y la letra, la cantidad de alumnos presentes, el objetivo OA, transcribirlo. Después de escribir el objetivo que trabajamos en nuestra clase, el objetivo que nosotros definimos. Y después, ojo, y esto es nuevo, tenemos que describir qué hicimos en la clase para contribuir a desnaturalizar y evitar reproducción de sesgos o estereotipos de género, que es esto nuevo. Y también hay una parte que dice, si durante la clase ocurrió alguna situación que interfirió en el desarrollo de esta, por favor, menciónelo. Pero como ves, no tenemos que subir la planificación porque nos van a revisar la grabación en este caso. Y finalmente hay una parte que optativamente podemos subir algún recurso que hayamos utilizado que nosotros nos demos cuenta que es importante que la persona que revisa lo tenga. Por ejemplo, un PowerPoint, algún recurso, algo que sea importante y relevante para comprender el trabajo que están realizando sus estudiantes y que no puedan ser vistos claramente en la grabación. Pero hay que acordarse que lo que nos van a evaluar es el video, la grabación. Y luego esto, que era la parte con más puntajes, llegamos al módulo 3, que es un trabajo colaborativo que en este caso tiene algunas cosas diferentes que años anteriores. Viene con algunas actualizaciones. Por ejemplo, que hay una parte obligatoria y una parte voluntaria. Todos tenemos que presentar este trabajo colaborativo. Ahora, si me preguntan a mí, respondamos todas las preguntas. Son 7 cosas que tenemos que responder sobre este trabajo que hicimos con nuestros colegas de forma colaborativa para solucionar un problema específico del aprendizaje. Puede ser un trabajo que hice con mis colegas de aula, a lo mejor con solamente mis colegas de departamento, a lo mejor hice con el equipo PIE, a lo mejor hice con mis asistentes de aula, que hice con otras personas en las que dialogamos, colegas de todo el colegio, no sé. Y ahí tenemos que, primero, en la parte A, hay 4 preguntas que tenemos que responder que tienen que ver con el trabajo colaborativo en sí. ¿Cuál era el problema que tratamos de solucionar? Después tenemos que mencionar cuáles son las evidencias de este problema, cómo encontramos este problema y cuáles serían las cosas que nosotros podríamos mejorar de nuestra práctica profesional que podría a lo mejor solucionar este problema. ¿Cuál es el vacío que se está presentando en nuestro trabajo y que podríamos solucionarlo mejor, hacer como una hipótesis de ahí? Después tenemos que explicar cómo fuimos dialogando, cómo fueron saliendo argumentos, contraargumentos en la discusión cuando llegamos a la solución. Y en la última parte es explicar cuál es el seguimiento que se hizo de la solución.
Nosotros primero encontramos un problema, dialogamos de este problema y decidimos que la solución era, por ejemplo, hacer una lectura compartida a la semana a lo mejor. Y en esa parte tenemos que demostrar cómo evaluamos de esa situación. O sea, si hicimos la lectura compartida, cómo nos dimos cuenta que fue resultando, que no fue resultando, qué modificaciones fuimos implementando. Y toda esta parte entonces la podemos hacer en grupo. Es la única parte de todo el portafolio que yo puedo tener igual a otras personas porque la puedo hacer en forma grupal. Pero la parte B y C, las otras 3 preguntas, sí son reflexiones personales. Primero, específicamente lo que aprendí de mis colegas y luego tengo que hacer una reflexión sobre qué creía yo antes, cómo estas creencias fueron desafiadas por mi trabajo colaborativo y cómo voy a cambiar hacia el futuro, con un proceso transformativo. Cómo yo cambié de un punto A a un punto B. Y finalmente tenemos que evaluar la experiencia de trabajo colaborativo, pero del trabajo en sí, no de la solución. O sea, cómo yo interactué con mis colegas, cómo hicimos las reuniones, cómo fuimos tomando decisiones. Entonces, en la forma de trabajo tenemos que evaluar. Tenemos que explicar qué cosas beneficiaron el trabajo en conjunto, qué cosas dificultaron y qué podríamos hacer en próximos trabajos colaborativos para mejorar. Entonces tenemos esas 7 cosas. Como ves, un poco distinto al trabajo colaborativo que teníamos antes. Y luego las instrucciones, que te invito a que lees con detalle, ¿cierto? Yo solamente expliqué y probablemente voy a hacer más videos al respecto de esto, pero algo que me gusta mostrarte es que los directores y directoras van a llenar un reporte en que, por ejemplo, indiquen que si es verdad lo que estamos indicando y van a dar algunas opiniones. Entonces es importante conversar con ellos y explicarles qué es lo que vamos a presentar para que sepan y que efectivamente puedan verificar. Bueno, y ahora que conocimos un poco mejor el documento, lo puedes revisar con detalle. Espero que te vaya súper bien y nos vemos en un próximo video.